Entonces busca un pretexto para que yo venga a Estados Unidos a negociar o a supervisar los contratos que supuestamente había hecho el americano, que todos eran falsos. Como no tenía dinero para viajar, pedí permiso para sacar mi carro. Por otro lado, dije, bueno, yo me voy por un lado, ¿y mi mujer qué? Y mi esposa dice, no, papi, yo me tengo que ir también. Y claro, tuvo que salir por su lado, por otro lado. Entonces, bueno, nos vamos, lo dejamos todo perdido. Teníamos un dinerito, Arango y yo, en Nueva York, nos lo dividimos. Bueno, con el caso de Arango fue que él se casa, pide permiso para luna de miel, se casa a fines de año, se va de Cuba con permiso por la luna de miel y no vuelve más. Él me decía, yo le decía, Quitico, ¿cuántos años? Y dice, bueno, todos esos años que estamos aquí, yo los llevo de luna de miel. Y la mujer decía, ¡no! Entonces me voy a Nueva York porque, por un lado, el americano también nos había medio engañado, que aquí era un tipo muy influyente por el padre, sobre todo. Él nos podía ayudar. Y yo digo, bueno, yo voy para Nueva York porque es la ciudad que me gusta. Yo venía siempre de visita aquí. Buena parte de mi luna de miel la pasé en Nueva York. Me voy para Nueva York. Cuando todo esto se viene abajo, resulta que llega un momento que estoy con el agua al cuello, no puedo conseguir trabajo. Me agarraron todas las enfermedades de niños una tras de la otra. Sarampión, todas las cosas que le daban a los niños me dieron a mí en ese. Y cuando ya estaba a punto, no me extiende mi visa de turista, porque tanto mi esposa, que entró como turista, y yo, claro, ella salió un poquito después que yo, le dieron más meses que a mí, entonces resulta que a ella se le vencía la visa de turista después que a mí. Y cuando voy a tratar de renovar, me dice, no, usted tiene hasta fines de enero y usted tiene que ir. Fíjate tú, así que tenía prácticamente orden de deportación. A fines de diciembre, casi milagrosamente, providencialmente, empiezo un trabajo que desde el punto de vista profesional, casi tengo que decir gracias, Fidel, porque profesionalmente era. Y al mismo tiempo, bueno, esto pensando que me iba a ir en diciembre, pero digo, estoy trabajando, ya tengo trabajo, una firma importante, tiene palanca, y yo dije, bueno. Y mi mujer me decía, papi, no te preocupes, ya Dios proveerá. Ella tenía una confianza ilimitada, además ella era devota de sus ángeles, siempre hablaba de los ángeles en plural. Ella, el nombre de ella, María Lucía de los Ángeles, y siempre hablaba en plural, mis ángeles. En casa de los muchachos y yo teníamos la conclusión de que ella tenía un ángel de la guardia. Esto fue un poco antes de que el padre saliera, porque el padre salió después de la invasión. Cuando el padre llega a los Estados Unidos, da una consigna. Y la consigna es, todos los agrupados, primero, tienen que recordar que su principal apostolado es la familia. Estás hablando del padre Llorente. Estoy hablando del padre Llorente. Cuando llega él aquí, da esta consigna. Y segunda consigna, donde quiera que haya dos agrupados más, reúnanse, empiecen un grupo de la agrupación, pero sobre todo manténganse unidos como agrupados. Da la casualidad que cuando en la misma cuadra de Nueva York estábamos tres agrupados. Tete Mestre, que vivía en casa de un pariente que tenía mucha plata, yo que estaba en un hotelito de mala muerte, enfrente, en un barrio bueno por un hotel. Y en ese mismo hotel había otro agrupado, que por cierto no sé de él, que era el ingeniero Quintana. Ingeniero eléctrico, había tenido una posición muy
como profesional en Cuba. Y los tres empezamos a reunirnos. Y ahí, a medida que llegaban los cubanos, se iban a empezar a reunir. Y así surgió el grupo de Nueva York, que acabamos teniendo instigado por el padre Martín, que nos ayudó muchísimo. Acabamos por tener una residencia que operó durante unos cuantos años, que era una manera de crear un ambiente de estudio para los agrupados que habían terminado sus carreras, que estaban en proceso, y los profesionales, que sobre todo éramos tres ingenieros, que era la profesión que llegábamos aquí y nos encontrábamos trabajo, bastante bueno comparado. Otros profesionales llegaban aquí y se volvían locos porque ¿qué hacen? Pero como la ingeniería igual en todos lados, y la ingeniería en Cuba era tops, no solamente lo que estudiamos, sino la práctica, habíamos tres ingenieros, Luis Parajón, Mario Suárez, yo y un agrupado que hacía muchos años que estaba allá, que era Genaro Cal. Entonces nosotros nos comprometimos el contrato estaba en la casa, a nombre mío. Yo tenía el contrato de la casa, de la renta. Bueno. Frente a la Universidad de Columbia. Bueno, estábamos en el campo de la Universidad de Columbia. Entonces, la única manera que podían, tuvimos que crear como si fuera un fraternity, porque todos esos edificios eran los Brownstone Building, los tenían la Universidad de Columbia para la fraternidad. Entonces ahí nosotros inventamos una fraternidad que le llamamos Estovil. Todo esto impulsado por el padre Martín. El padre Martín, porque Lucía me decía, pero Frank, tú tienes un contrato de $400, tú con todos los compromisos que tenemos. El padre Martín le decía, Lucía, si algún día falta el dinero, a uno que se viene a confesar. Él estaba encargado de la parroquia que estaba ahí en Wall Street, San Joseph, creo que se llama, que tradicionalmente la habían manejado los jesuitas, y era un arreglo que tenían general para que los jesuitas que iban a estudiar a Nueva York fueran párrocos ahí y pudieran hacer su doctorado. Y el padre Martín me dijo, Frank, el primer rico de Wall Street que se venga a confesar, le pongo una multa de $400. No es gran cosa para ellos, es una penitencia. Y yo decía, ay padre, no te preocupes, Fran, tú verás, nunca faltó la renta. Eso operó, claro, éramos un ejemplo, porque todo el mundo en la cuadra, el happy hour los viernes eran borracheras y qué sé yo. Y este era un modelo, porque eran muchachos agrupados. Además, teníamos una disciplina tremenda. Era un brownstone building, un basement con 4 plantas. Primera planta era social, ahí teníamos un salón que estaba reservado a capilla. Usted sabe que creo que sigue siendo así. Los jesuitas pueden tener una especie de iglesia ambulante, celebrar misa y en donde quiera que tenga abajo una mata. Había un cuarto que estaba dedicado a eso, el padre Martín venía, de vez en cuando nos daba la misa, se sentaba a confesar a los muchachos. Así que primera planta, ahí podía haber visita. Segunda planta, biblioteca. Y había unos libros que había conseguido el padre, que nos regalaron. Había libros de ingeniería, y claro, los muchachos usaban biblioteca para estudiar, nada más. Y esto tenía que ser una disciplina. Los otros 3/4, eran 2 plantas, eran residencias. Llegamos a tener como unos 10 o 12 residentes, que eran estudiantes todos. Una muchacha en el cuarto de residente va para la calle, la muchacha y el tipo. Eso era a rajatabla. Una vez el padre Llorente me dijo, pero Frank,
ustedes están llevando esto a la tremenda, de padre, si no es a la tremenda, esto no camina. Este es un foco de los fines de semana, esto es un foco malísimo, borrachera, toda clase. Y claro, éramos raros, pero bueno, como en Nueva York había tantas cosas raras, éramos raros. Y el padre Martín me decía, Frank, que no queda más remedio. Bueno, eso, hay muchos muchachos que se graduaron gracias a eso. Siempre estuvieron muy agradecidos a la agrupación. Y eso duró como 3 o 4 años, ya se fueron graduando los muchachos, dejó de ser, y ya no era factible, y de ahí pasamos a distintas casas. Pero tú te encontraste, recién llegado, tú te encontraste con una dificultad respecto a la agrupación. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros nos empezamos a reunir, había una organización, Congregación Mariana, que era, ¿cómo se llama? New York Professional Sodales, que tenía mucha fama. Yo tenía, cuando el padre Llorente, en aquella época, los padres no podían ir ahí de una ciudad a otra y confesar. Podían ir, celebrar misa, pero para confesar tenían que tener un permiso especial de la diócesis, que en el caso de Nueva York y los jesuitas, la diócesis lo delegaba al provincial de los jesuitas. Entonces, cuando el padre Llorente iba, yo tenía que negociar con el provincial de los jesuitas, padre, vamos a tener, y llegué a serme amigo de él, un tipo muy agradable, muy recto, pero yo hablaba con el provincial y mucha gente, pero Pañi, tú hablas así, pues yo cojo el teléfono y llamo al provincial, si puedo hablar con él, si no, me devuelve la llamada. Entonces yo tenía que, el padre provincial de Nueva York conocía la agrupación y sabía que venía un cura de Miami a confesar en los ejercicios espirituales. Y él aprobaba eso. Pero un día, el director del New York Professional Sodales, que además era promotor de congregaciones marianas, me llama, probablemente se enteró por el provincial, me llama y dice, de acuerdo con los reglamentos de la vida secular, ustedes tienen que integrarse a la congregación de Nueva York. La vida secular, entre las reglas que tiene, dice que cuando un congregante cambia de ciudad, tiene que, parte de su compromiso es integrarse a esa comunidad en la ciudad que esté. Bueno, entonces nos meten el libro por la cabeza y el padre Llorente, bueno, lo lee, me dice, sí, Fran, hay que hacerlo. Y empezamos a reunirnos con el New York Professional Sodales de muchísimo prestigio. Una de las primeras reuniones, lo cuento esto porque este cubano, Genaro Cal, que llevaba muchos años allá, y claro que enseguida se integró al grupo. Venía de Connecticut a la guardia que teníamos los miércoles por la noche. Había 2 que hacían eso, o 3. Uno de ellos era Mongo Domínguez, que venían desde Connecticut. No, 3, porque Manolo Vega, el abogado, también venían de Connecticut. Y no venían juntos porque vivían. En la primera reunión que tenemos, que vamos todos, y el padre Rolé nos presenta a la comunidad, que eran profesionales de mucho nombre. Les cuento una anécdota que les podré comentar. Y dice, mira, yo quiero presentarle porque cada éramos 6 o 7 6 o 7, quizás hasta más agrupados, que fuimos a esta reunión, y él nos presenta y nos dice, nosotros tenemos que considerar, estaban todos en posiciones importantes, de que estos son nuestros compañeros, tenemos que extenderles la mano, profesionales igual que ustedes,
hay que ayudarlo en todo lo que sea necesario, con los trabajos, las conexiones, etc. En cambio, nosotros vamos a aprender de ellos la típica devoción latina a la Virgen María. Genaro Cal se para y dice, bueno, padre, eso va a ser difícil, porque una de las características es la castidad. Y aquí con los americanos, era de mujer, eso no va a ser nada fácil. Figura. Bueno, se rieron, pero una de ellas dice que, Dios mío, Tete Mestre y yo, después Tete se tuvo que ir para Suiza, pero yo creo que él no se quedó hasta el final, pero Tete Mestre y yo seguimos, aunque ya se restablecieron las dos reuniones, la de la agrupación, esto fue antes de tener la residencia, teníamos dos, algunos de nosotros teníamos dos reuniones, una de la congregación de nuestra y a los americanos. Pero a mí un día me nombran encargado de la sección de ciencia. Concho, le digo, ahora tengo que preparar, presentar. Imagínate usted de ciencia. Yo me acuerdo que me propusieron el libro de Teilhard de Chardin. Y yo le dije, mire, padre, le voy a decir una cosa. Ni Teilhard de Chardin entiende lo que le escribió aquí. Y que yo dé una charla de eso, bueno, Fran, tiene que buscar la manera, porque tú sabes. Pero padre, que este hombre está loco. No sé si alguna vez ustedes han leído algo de él, un santo, pero tiene cosas de, qué sé yo. Pero bueno, tuve que hacer una presentación. El caso es que Tete Mestre y yo cumplimos con todos los requisitos y nosotros somos, digamos, congregantes de New York Professional Society. Me dieron un diploma porque ellos no usaban medallas como nosotros. Antes de dejar Nueva York, te ruego que profundices un poquitico más en el padre Martín y su relación con el Vaticano, con Juan Pablo II y con congregaciones marianas. Tú tuviste una amistad con él a través de los años hasta que él murió. Sí, después que volvió a Japón, una semana antes de morir, hablamos por teléfono. Entonces, en una de esas ocasiones, él te contó de una audiencia que tuvo con el Papa y sobre la congregación mariana. Lo que pasa es que él siempre tuvo la inquietud de por qué las congregaciones marianas se habían cambiado por vida de comunidad cristiana. Él para eso fue una cosa, un error garrafal. Hizo todo lo posible por la restauración de la... Por ejemplo, él me contaba... ¿Estás hablando del padre Martín? Estoy hablando del padre Martín. Que se llamaba Arturo Martín Menocal. No, Arturo Martín. Él no usaba el segundo apellido porque era Menoyo. Menoyo. Martín Menoyo. Pero como el otro revolucionario era Gutiérrez Menoyo, sí. Él decía, ya yo estoy cansado, yo no soy ni izquierda ni derecha. Un día le pregunté y me dio una parada tremenda. Porque él quería, él visitaba mucho la capillita que mencionó un día el padre Christensen, una capillita que él decía está... De los nobles, pero ahí empezó la sodality. Sí. Y él decía, qué pena que esa capillita está abandonada, él iba a dar ahí misa. Y él estaba siempre tratando él creía que había sido un error gravísimo de cambiar las congregaciones por vida de comunidad cristiana. Bueno, y él hizo todo lo posible y me contó en una vez que Juan Pablo II lo quería la restauración, pero no quería imponerse a los jesuitas por el problema que él había tenido con Arrupe, porque él sacó a Arrupe, que es la primera vez única que ha pasado en la historia, que un papa se meta a quitar a un general de la compañía. Él quitó a Arrupe, Arrupe estaba
Estaba enfermo también parece. Bueno, estaba enfermo, pero parece que no lo suficiente como... porque y lo quitó. Lo quitó. Y claro, se quedó en la casa. Yo lo visité después de enfermo. No sé si me reconoció, pero era un hombre muy amable. Me recibió con una sonrisa ya en el Vaticano, una visita que hice. Él no se lo quería imponer a los jesuitas, pero él le decía, padre, si esto surgiera, yo lo apoyaría, pero necesito... O sea, las congregaciones marianas. Ahí está. Bueno, entonces, para terminar con Nueva York, tú también estuviste en una directiva. Bueno, lo que pasa es que lo que pasó fue, yo pasé 4 años, mientras duró la Feria Mundial, yo pasé profesionalmente un trabajo que era un sueño, además muy ligado con la Feria 64-65, yo era como una especie de liaison del Departamento de Ingeniería, el ingeniero jefe de la feria, que era el general Whipple, que tenía como buen general, mano muy dura y qué sé yo, nos hicimos amigos, y resulta que yo era el interlocutor de la firma Purdy & Enson con el general Whipple. Entonces llegó un momento que se acabó el trabajo de la feria, se volvió de rutina, y de pura casualidad me voy a la Fuller, George Fuller, que era una de las compañías constructoras más grandes que querían una oficina en España. Bueno, y ahí estuve desde el año 65, una serie de experiencias increíbles en Europa, porque yo en esa compañía yo fui vicepresidente de la División Internacional, ingeniero jefe. Ingeniero jefe bajo protesta, porque entonces en un momento determinado, la Fuller hace un arreglo con otra empresa, con un contrato en la Arabia Saudita, y me dice, Frank, te tienes que ir para la Arabia Saudita. Pero no, así la cosa no puede ser. No, te tienes que ir, te necesitamos en la Arabia Saudita. Para un proyecto, era un proyecto más grande que se ha tocado en la historia de la construcción. Y yo dije, no me voy, ¿qué hago con mi familia? Y bueno, me dijeron, bueno, tú sabes que aquí en la compañía se acababa de hacer un arreglo con otra compañía, Aerospace, gigantesca, qué sé yo, y en una compañía americana tú dices, no voy para un lado, y ahí mismo quedaste. Eso no, americano no, por lo menos antes, no sé cómo será. Ahora hay un relajo que dice no voy y te promoten para que te quedes ahí. Bueno, entonces dije, no, me voy. No, pero ¿cómo? Bueno, sí, tengo que coger la Arabia Saudita, no voy. Definitivamente no voy. Aunque me paguen lo que me dan, no voy porque mi familia es un desastre. Entonces renuncié y ahí fue donde vine para acá. La familia era ¿qué tamaño la familia? Bueno, en ese momento tenía 7 hijos. Lucía sale de aquí, se va aquí con 4 hijos y con 8 meses de estado número 5. Así que cuando ella llega a Nueva York, llega con 5 muchachos, 2 sirvientas, porque como habíamos tenido un paripé de que yo había salido temporalmente y ella salía con visa de turista, la señora que trabajaban con ella, una manejadora buenísima, y la cosa, ay señor, y no nos va a llevar, si total van a estar unos meses, y ella, porque no la fueran a delatar, digo, bueno, sí, salió con visa de turista y todo lo dejamos en La Habana, todo, menos las cosas que yo había podido sacar en el carro. Fue lo único que sacamos de Cuba. Entonces, vuelvo a Miami, claro, ya yo primero tenía una casa allá que había comprado, que como mi hijo Franquito se quedaba estudiando allá, no vendí la casa para que él tuviera donde vivir. Vine para acá y así fue como llegué a Miami.
Ahora, mientras tanto, yo había mantenido una relación muy estrecha con el padre Llorente. Él sabía que yo estaba acostumbrado a deal con la corporación, al nivel de corporación americana, que es completamente distinto. Yo era liazón, había tenido experiencia de liazón con las autoridades jesuitas. Yo me cartaba con el padre Paulusen, que era el director general de Congregaciones Marianas. O sea, yo podía coger el teléfono y hablar con cualquiera. Entonces, más o menos, como creo que había acabado de llegar aquí, un día me llama el padre Llorente y me dice, mira, Fan, el jesuita padre Blom, que él organizó el Catholic League, y él quiere, conoce la agrupación, no es que fuera delegado de la agrupación, conoce la agrupación, profesionales católicos, y él quiere que un profesional cubano católico esté en el board directo del Catholic League. Como tú tienes experiencia en lidiar con americanos, yo te he mencionado. Padre, pero ahora, bueno, mira a ver. Y así empecé. 28 años. 28 años. Miembro del board directo. Soy uno de 2 eméritos, no sé para qué sirve eso. Por ahí tengo el diploma, emérito del Catholic League. Empecé azorado, sin saber qué hacer, y llegué a tener bastante influencia en el board directo. Primero porque como latino no me quedo callado, además era claramente muy conservador, igual que era el chairman of the board, y igual que es el presidente actual. Y bueno, entonces 7 hijos y me imagino que un número de nietos. Bueno, 7 hijos, hasta ahora 17 nietos y como 7 bisnietos. Bueno, pues es el resultado de la edad, porque si uno vive muy largo, pues... Bueno, pues... en todo momento, por ejemplo, cuando llegamos a New Jersey, enseguida nos metimos en un grupo canal. Empezaban entonces los grupos canal. Y Lucía, mi esposa, un día me dijo, oye papi, tenemos que meternos en un grupo canal. Ella tenía la experiencia de Cuba, habíamos estado en un grupo maravilloso, canal. Nos metimos en un grupo canal americano. ¿De la agrupación? No, eran americanos. En el pueblo donde yo estaba, el único latino que había era yo. Un día me dice, tú tienes que hacer, además de la agrupación, tú tienes que hacer algo más. Y yo sé que te están tratando de convencer para dar clases en parroquia de School los domingos. Yo creo que debes aceptarlo. 8 años tuve dando clases todos los domingos de parroquia School. A veces llegaba a un viaje, tenía que viajar por el mundo entero, llegaba un sábado por la noche y Lucía me decía, acuéstate y descansa porque mañana acuérdate que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, preparar la clase y empiezan las clases a las 8. Era muy suave, pero la cosa estaba clara. Bueno, para terminar, voy a ir atrás a cuando empezaste tu primer negocio en Cuba con un socio, y una de las inquietudes era vivienda para los más necesitados. Bueno, sí. Y hoy con 97 años, obviamente sí. Has jubilado hace mucho tiempo. No estoy jubilado, odio la palabra. Pues, no, yo... digamos de Fuller y del puesto de mérito que tenías en Catholic League. No. Bueno, sigue funcionando con esa inquietud. Ciego con la... bueno, en Cuba mi socio allá queríamos ayudar y nos metimos en varios proyectos de
de vivienda de clase media, baja, en una cosa que empezó Batista en Cuba, fantástica, que era fomento de hipotecas aseguradas. Nos metimos mucho en eso. Y un día viene mi socio, Quitico, me dice, papi, me dice, Fran, tú estás equivocado. Quitico, tú estás equivocado. ¿Por qué, Quitico? Pues mira, estamos cogiendo una vivienda normal, y le estamos quitando cosas para que sea barata. Eso no sirve, porque es un cacarón que no sirve. Tenemos que inventar la motoneta de la vivienda. Es un sistema de transporte. Tú eres el que está tienes que inventar la motoneta. El Quitico era Arango, era así. Lo extraño muchísimo porque no le daba la vuelta a la cosa. Extraño a mis dos socios que no se podían ver entre ellos, porque no se podían ver, no. Tenían dos caracteres completamente distintos y trataban de evitarla. Entonces, tenía esa inquietud y pasaron dos cosas. El presidente de la compañía sabía, y un día me llama y me dice, mira, Frank, aquí hay un proyecto que puede ser el inicio de la Fuller en vivienda económica y se puede cumplir un deseo tuyo. Un modelo, un proyecto experimental en Guatemala, donde yo nunca había estado. Es muy largo el cuento, pero llegamos a hacer 300 viviendas FHA, el guatemalteco Bobby Stein y yo representando a Fuller. La única contribución de Fuller fue, todo lo demás lo hizo Bobby Stein. Mi tiempo, mi gasto de viaje y una dedicación mientras iba ahí. Y fue un éxito, pero uno de los problemas graves de financiamiento es cómo se financia una vivienda económica. Porque el pobre hombre no tiene con qué. Y eso, pero un día, y esto pasó en Acapulco, estábamos haciendo una obra que yo tenía que visitar periódicamente porque estaba encargado de la... Y la obra era mitad del expresidente Miguel Alemán, que era un hombre riquísimo, que yo creo que fue bastante buen presidente de México, y una empresa americana que era LTV, que ya desapareció, de Dallas. Hicieron un proyecto conjunto de un hotel de lujo. Alemán, muy calladamente, porque no le gustaba, iba a las obras de noche, casi siempre, prácticamente sin escolta. Todos los expresidentes y el presidente andaban con un séquito. Él no, andaba en su carro, probablemente con guardaespaldas, quizás un carro atrás. Y él venía de vez en cuando a las obras. Y cuando llegamos a la última planta, era un edificio con estructura de concreto bastante complicada, de 23 pisos, mucho más alto que lo había en Acapulco. Cuando llegamos a la última placa, siguiendo una costumbre americana, tuvimos una pequeña ceremonia, que poníamos siempre un arbolito, dábamos gracias a Dios. Esa es costumbre americana, no sé si seguirá o no. Había una pequeña ceremonia cuando no había habido ningún accidente fatal en la estructura, que siempre es donde se presta. Y acabamos, y Alemán vino al atardecer, ya había pasado la ceremonia, y me dice, ingeniero Salas, vámonos a la azotea. Llegamos a la azotea y estábamos ahí. La costanera de Acapulco tiene del lado del mar una serie de edificios de hoteles de superlujo. Después del otro lado de la costanera hay unos pequeños
bien pequeño, digamos, comercio, y después empieza una loma donde están el caserío de la gente pobre, que yo había visitado varias veces. Bueno, no varias veces, unas cuantas veces. Y estábamos ahí y hago yo este comentario. Le digo, presidente, ¿qué contraste entre el lujo de este lado y la pobreza del otro lado? Y me dice él, nunca se me olvidará. Si no fuera por este lujo, esa gente no tendría ni trabajo. De verdad, a veces los izquierdistas se creen, no, si no fuera por la gente rica que promueva, no tienen ni trabajo. Y bueno, me dejó, él tenía toda la razón. Vaya, no me lo digo en forma mala, pero si no hubiera por el lujo de este lado, esa gente no tendría ni trabajo. Entonces hago yo este comentario. Pero no habrá manera de que vivan en mejores condiciones, aunque sean pobres, en mejores condiciones. Y me dijo, ingeniero Sala, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Que si no es por una, no voy a decir la palabra que se merece, una estupidez grandísima de que era el presidente en ese momento, pudiéramos haber empezado. Pero me dijo eso. Como, bueno, the ball is in your court. ¿Por dónde empezamos? A un plan. Él tenía los recursos, tenía poder, tenía dinero, tenía terreno por todos lados. Estábamos hablando de un superproyecto en unos terrenos en la parte esa de México, ¿cómo se llama? Está Rabo. Baja California. Sí, él era dueño de casi toda la península, casi todo, sobre todo al final. Que no, si no llega a ser por una imbecilidad del presidente, eso hubiera tenido un componente de vivienda para... y escucho, me quedé en eso pensando. Por otro lado, el padre Llorente me decía, Fran, sigue con esto de las casitas, sigue. Y yo le decía, ay padre, que ya estoy cansado y necesito ayuda. A mí no me gusta trabajar solo. Lo peor para mí, yo soy tipo de equipo. Y desgraciadamente muchas veces, o casi siempre, he tenido que trabajar solo, a contrapelo. Gracias. A contrapelo. Y desde ahí empezó. Y el padre Llorente, padre, no te desanimes, sigue. Yo una vez le dije, padre, yo necesito un socio. Y le mencioné a alguien. Y me dijo, no, ese no sirve para eso. Olvídalo. Pero padre, no sirve, Frank. Bueno, pero he seguido con la... Mi esposa dice, bueno, ya eso es una manía lo que tú tienes. Porque eso es maniático. Las casitas. Mi esposa siempre decía las casitas. Y yo le decía, bueno, pero que la dejo. No la dejo. Bueno, y tú dices que es manía, es una recomendación para que una manía hay que quitársela. Bueno, no, pero esta... Y todavía sigo. Como tú sabes, se me abre una puerta, de repente me cierran la puerta, casi me cojo los dedos en la mano. Cuando ya pácata, se abre un portón. ¿Y tienes alguna recomendación para...? El ideal sería atraer a muchos agrupados que por una razón u otra, muchas veces con razón, otras veces, atraer a los agrupados y que esto sirva de gancho para atraer a sus hijos, que pueden venir como visitantes para que se conozcan, y a sus nietos. Hay valores tremendos en la familia nuestra. Hubo una época
en Cuba y aquí a principios del exilio. Había una serie de amigos de la agrupación, que hicieron cosas increíbles por la agrupación, increíbles. El edificio viejo de la calle 27, ese fue financiado totalmente por un amigo de la agrupación. Nosotros, la agrupación, hemos perdido un poco eso y hay que recuperarlo. Es decir, había una serie de amigos de la agrupación que ayudaron. Una buena parte de los 50 millones que están ahí hay que deberse a amigos de la agrupación. Hay muchos agrupados, pero fueron amigos de la agrupación. Escribían, he visto cheques de $120,000 así de un viaje. Y eso hay que rescatarlo de alguna manera, porque es parte importante de la sociedad, es una manera de extender la influencia, y esto se puede hacer, creo yo, con la Guardia Sabatina. Entonces la Guardia Sabatina puede ser un gancho, ahí va a depender de, bueno, yo convencí porque me lo dijo. La última guardia que fue Manny Antón. Manny Antón me dijo después de la guardia, tú lo oíste. Oye, esto es un apostolado importantísimo para la agrupación. Tan importante, me dijo, que esto hay que extenderlo al resto de la agrupación. Bueno, entonces Manny ahora, una de las cosas que hemos acordado, porque oye, todos los sábados, bueno, Efraín lo sabe, no, porque esto no fue era una lucha. Entonces ahora Manny, ya los primeros sábados de mes, ese local es para los agrupados. Para los agrupados, a sus amigos, para los jóvenes. Más nada, el sábado primero de mes, eso está dedicado a eso. Bueno, Bueno, Frank, pues muchas gracias. Nos has dado un tour de force, como dicen los americanos. Y creo que hay mucho que aprender de eso. Te puedo decir que yo sé que tú siempre, no solamente como latino, sino porque es parte de tu personalidad, te gusta decir la verdad. Y el otro día, un sacerdote americano que vivió en Chile, el padre, empieza con C, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Lo que, así como a ti se te quedaron muchas cosas que te dijeron con el dedo, cuando estaba predicando, dijo, ustedes los agrupados tienen, y lo dijo en español, ustedes los agrupados tienen que ser apóstoles de claridad. Y la claridad viene con la verdad. Y eso tiene que ser uno de los lemas nuestros, de ser apóstoles de claridad. Y él decía siempre, usando como ejemplo a San Francisco de Sales, que él decía que él era el santo de la amabilidad. Porque nosotros los latinos tendemos a veces de enfurecernos cuando dicen muchas estupideces, pero parece que San Francisco de Sales, con mucha dulzura, dice que terminó convirtiendo a 75,000 protestantes. Yo espero que la gracia de Dios y tu ayuda nos ayude a progresar este apostolado que es muy necesario para mucha gente, que algunos de ellos viven aislados. Sí. Viven aislados y necesitan esa camaradería. Luego, yo yo he tomado esto como un reto y agradezco tu apoyo, y yo sé que el de Efraín, que siempre está dispuesto a ayudar. Así que muchas gracias por darnos este tiempo. Bueno. Y ya te tenemos a ti recorded perfectamente. Mira, sí. Quiero hacer un comentario. El otro día cuando estuve aquí tocamos el padre
roja. No sé si fue, creo que fue en la primera misa o en la introducción que hizo, mencionó una cosa que el otro día me lo mencionó aquí, cuando él dijo, como profesionales siempre podemos sembrar una semillita. Y es cierto, nosotros con nuestra profesión podemos, sin gran trabajo, sembrar una semillita, a veces con una pregunta. Yo creo que eso es importante. Siempre todos tenemos alguna oportunidad de sembrar una semillita.